Muy buenos días, soy Peco Repeto, socio de la regional Tandilia, y hoy, martes 25 de agosto, siendo las 10:30, les damos la bienvenida desde APRESID. Muchas gracias a todos por sumarse a este taller que se titula Project Sense, determinación de dosis óptima económica de nitrógeno en maíz en tiempo real. El mismo va a estar a cargo de la ingeniera agrónoma Laila Puntel. El taller se encuentra enmarcado dentro del 28º Congreso de APRESID, siempre vivo, siempre verde. Recuerden que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los disertantes que estén registrados en el Congreso y a través de la misma poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden tampoco pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en las redes, no se olviden que el hashtag es Congreso APRESID. De esa forma no se van a perder nada. A continuación, voy a presentar brevemente el taller y a la disertante para luego dar inicio a su presentación. El taller, como ya dije, se titula Project Sense, determinación de dosis óptima económica de nitrógeno en maíz en tiempo real. Y está a cargo de Laila Puntel. Ella es ingeniera agrónoma egresada de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es magíster PhD de la Universidad de Estado de Iowa, Estados Unidos. Es profesora de la Universidad de Nebraska, dedicada a la investigación y extensión en el área de agricultura de precisión. Sus áreas de trabajo son la agricultura de precisión, el uso variable de insumos, los modelos de simulación de cultivos y tecnología digital aplicada al agro. En particular, Laila trabaja en el manejo de nitrógeno en el cultivo de maíz utilizando modelos de simulación y sensores remotos. Le agradecemos esta posibilidad y ahora sí, señor director, lo dejo con la disertante y su presentación. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Laila Puntel, soy ingeniera agrónoma y actualmente profesora e investigadora de la Universidad de Nebraska en Estados Unidos. Hoy lo que les voy a compartir un poco es una experiencia a campo durante 5 años a través de más de 70 sitios en donde testeamos las tecnologías de sensores de cultivo para la aplicación de nitrógeno en maíz en la estación de crecimiento. Y lo que les voy a compartir un poco son los beneficios económicos y físicos a través de utilizar esta tecnología comparado con lo que el productor solía hacer frecuentemente. Y al final de la charla, lo que les voy a poner es algunos ejemplos de cómo estamos intentando mejorar estas tecnologías para incrementar la probabilidad de que estas tecnologías terminen en beneficios tanto para el productor como para el ambiente. Entonces ahora les voy a compartir pantalla. El título de la presentación es Sense. Sense es el título del proyecto en el cual estuve trabajando durante este último año. Y bueno, como para darles un poco de contexto, básicamente este proyecto está altamente promovido, si se quiere, por la alta contaminación de nitratos en el agua potable. Esto debido a una aplicación de altas dosis de nitrógeno en algunas circunstancias y en otros es básicamente basada en una interacción entre los diferentes tipos de textura que existen en el estado de Nebraska y los sistemas de irrigación. Así que tenemos dos mayores áreas en el estado de Nebraska en donde la concentración en el agua es mayor a 20 partes por millón. Entonces, debido a esto, el objetivo de este proyecto, que empezó financiado por diferentes fuentes y luego actores particulares del Estado empezaron a poner más fondos para promocionar este tipo de tecnología. Básicamente los objetivos primordiales de este proyecto fueron incrementar la eficiencia de uso de nitrógeno, reduciendo las pérdidas y a su vez reduciendo la incertidumbre relacionada a predecir esa dosis óptima económica en cada parte del lote, considerando la variación espacial y temporal, usando como metodología los sensores activos de canopeo instalados en un aplicador de altura
capaz de entrar a un cultivo en estadios tardíos, como por ejemplo B14 o B15. Muy bien, entonces, yendo nuevamente al concepto de que esta tecnología fue fuertemente impulsada en el estado de Nebraska como una manera de predecir esa dosis óptima económica, para aquellos que, para refrescar un poco el concepto, esa dosis óptima económica es aquella que maximiza el retorno a la fertilización nitrogenada y en donde una unidad más de nitrógeno no genera un incremento en rendimiento suficiente como para pagar esa unidad extra de nitrógeno. Por otro lado, lo que se sabe es que a medida que nosotros nos alejamos de la dosis óptima económica, en el eje X lo que les muestro es el delta de N, es decir, la dosis del productor menos la dosis óptima económica de los sitios. Esto es una compilación en el centro de Estados Unidos. A medida que nos alejamos de ese punto, de ese óptimo, por cada kilo de nitrógeno que nos pasamos, es un kilo que se pierde. Entonces, acá lo que les quiero dejar de mensaje es que cuando nos focalizamos en acercarnos a esa dosis óptima económica, maximizamos el retorno para el productor y también generamos un alto beneficio para el ambiente. Entonces, en ese sentido, los sensores remotos o de canopeo se proponen una manera de contemplar la variabilidad espacial que presenta el lote y a su vez la variabilidad temporal, ya que estamos contemplando tanto diferencias que se puede haber generado en el nitrógeno mineralizado para esa determinada campaña, como también en términos de demanda, es decir, podemos captar la condición actual del cultivo, si es buena, si es menor o mediana, dependiendo de la campaña. Por otro lado, le puse un más menos en términos de los sensores remotos, cómo consideran las pérdidas y la mineralización, ya que cuanto más dentro de la estación de cultivo estemos censando y utilizando esa información, mayor capacidad tenemos de contemplar ciertas diferencias en cuanto a los potenciales de mineralización de ese lote en particular y como también las pérdidas. Entonces, a comparación de otras herramientas que solo utilizamos a la siembra, por ejemplo, como muestreo inicial de suelo, con esta tecnología contemplamos algunos otros factores dentro de la estación de crecimiento. Bien, entonces, en cuanto a los tipos de sensores, tenemos dos clasificaciones, no me voy a detener mucho, pero este ejemplo que les voy a mostrar ahora, o que les voy a compartir, aplica tanto a sensores pasivos, es decir, aquellos que dependen de la luz solar, para detectar el estado nitrogenado o de la planta, pero bueno, en estos casos, este tipo de sensores es más sensible a las condiciones ambientales, como por ejemplo el viento o la cobertura con nubes. Lo único que hemos detectado es que la oportunidad de vuelo de múltiples vuelos durante la estación de crecimiento nos permiten aún más ajustar la dosis a aplicar o al momento de la aplicación. Y los sensores activos son los cuales tienen una fuente propia de luz, por lo tanto se ven de menor manera influenciados por las condiciones ambientales. Y por otro lado, estos sensores activos trabajan en dos tipos de espectros, de tanto luz visible o luz infrarroja, y de ahí se derivan dos índices comúnmente escuchados o divulgados, como el NDVI o el NDRE. Uno basado en la luz visible y el otro basado en el espectro infrarrojo. En el caso del proyecto que les voy a mostrar, está todo basado en NDRE. Entonces, cuando tenemos esos sensores, establecemos dentro del lote una franja de referencia y una franja target, que yo la llamo en este caso, que es donde vamos a iniciar la aplicación de fertilizante, y en base a esto calculemos un índice de suficiencia. Ese índice de suficiencia, a través de diferentes algoritmos, en este caso les muestro una versión del Holland & Shepherd, del algoritmo de Holland & Shepherd, adaptado a la plataforma de AgLeader, en donde
se consideran no solamente el óptimo económico promedio para el lote, sino varios créditos, como si se aplicaron alguna cantidad de fertilizante previo a la siembra o a la siembra, y si hubo créditos a través de la irrigación. Esta curva lo que nos permite es relacionar ese índice de suficiencia con una dosis de nitrógeno. Entonces, a medida que uno avanza dentro del lote, automáticamente la máquina decide una dosis de nitrógeno a aplicar en tiempo real. Esto es un poco para mostrarle la distribución, un poco relacionada también a los nitratos en el agua. Esta es la ubicación de varios sitios en donde tenemos sistemas irrigados, sistemas de fertirrigación, y en el 2019 y el 2020 también empezamos a testear en campos de productores esta tecnología en campos de secano. Este es el diseño implementado, en todos fue igual, donde tenemos una franja de referencia o de suficiencia con no limitante de nitrógeno, la franja rosa, que es donde la llamamos sense, o vendría a ser la franja target, en donde durante la estación de crecimiento entre B8 y B12, en algunos campos están aplicados en B14, censamos eso para aplicar en tiempo real la dosis óptima, y la franja azul es lo que haría el productor normalmente, digamos, o ya fuese una dosis variable o si fuese una dosis fija. Y en la mayoría de los casos, la dosis base es de 75 a 100 kilos de nitrógeno. Entonces, en resumen de los 50 sitios que les voy a mostrar hoy en estos 4 años, lo que les voy a mostrar a continuación es una tabla que muestra las diferencias entre el productor y Project Sense. Aquellas diferencias que estén marcadas en verde son a favor de Sense, y las que estén marcadas en rojo son a favor del productor. Y también calculamos varios indicadores de eficiencia, por ejemplo, la relación entre los kilogramos de grano y los kilogramos de nitrógeno, y a su vez también calculamos la diferencia en margen bruto, y para lo cual utilizamos los precios promedios de ese año. A modo de resumen, a través de todos los sitios, como pueden ver, la mayoría de las celdas están en verde, es decir, que para los indicadores que usamos para evaluar esta tecnología a través de los campos de productores, en la mayoría de los casos resultó en resultados positivos. Sí encontramos en algunos casos extremos algunos rendimientos favorables para el productor comparado con Sense, y el análisis estadístico nos mostró que estas diferencias no fueron significativas. Como pueden ver, a través de los años y a través de los sitios, el ahorro de nitrógeno generado por Sense, a favor de Sense, fue siempre positivo, y a su vez, cuando miramos la relación entre grano y las unidades de nitrógeno gastadas, siempre fue a favor de Sense una mayor eficiencia en el uso de fertilizante. Como resumen, en promedio de 4 años y estos 50 sitios que he llegado a analizar, tuvimos un 15 a un 30% de ahorro en nitrógeno. Ahora, si queremos tener una visión un poco general de lo que ocurrió en esos sitios o cómo se distribuyeron, acá lo que les muestro es en el eje Y la relación entre margen bruto o las diferencias en margen bruto en función de la eficiencia en el uso de nitrógeno. Como pueden ver, el 63% de los datos se ubicó en el cuadrante que quisiéramos estar, en el de mayor eficiencia y en el del mayor margen bruto. Sin embargo, tenemos algunos casos, un 14% de los sitios, en donde los productores no maximizaron la eficiencia cuando utilizaron los sensores y tampoco el margen bruto. Entonces, ahondando un poco en los análisis, lo que hicimos es sumarle datos de textura, datos de tipo de suelo, materia orgánica, topografía, y lo que encontramos es que los mayores ahorros y los mayores beneficios en la eficiencia del uso de nitrógeno se dieron en aquellos suelos de textura arenosa, o en aquellos lotes en donde la propagación de suelos arenosos fue mayor. Por otro lado, una de las cosas que encontramos es que Sense
tuvo mejor performance que el productor cuando las dosis aplicadas pre-siembra o alrededor de la siembra fueron bajas. Hemos tenido casos en donde el productor aplica más del 50% de la dosis total y entonces nos llegamos al momento del censeo, no llegamos a detectar las deficiencias de nitrógeno que si bien ocurren más tarde en la estación de crecimiento. Entonces, en respuesta a esto, a esta necesidad de incorporar mayores características del lote, lo que estamos implementando es una integración de este approach usando sensores remotos, sensores activos, integrando las zonas de manejo. Las zonas de manejo lo que nos permiten es separar las diferentes zonas donde tenemos tanto diferentes potenciales de rendimiento como diferente respuesta a la dosis de nitrógeno, ya sea basado en muestreos de suelo, elevación, conductividad eléctrica, diferentes imágenes previas o satelitales, y combinando esto con imágenes, ya sea de los sensores activos, sensores, imágenes satelitales o hasta imágenes de drones. Con ello, lo que podemos construir es una prescripción, en este caso fue experimental, porque esos son los sitios que hemos desarrollado en el 2019 y en el 2020, pero conceptualmente lo que podemos hacer con este tipo de approach es tener una base sólida de las distinciones espaciales del lote con las variables estáticas que no cambian de ese lote y ponerle la parte más dinámica o variable temporal del lote a través de las imágenes obtenidas. Esto es un poco un pantallazo, no voy a entrar en detalle en todas las cajas, pero esta es una publicación reciente en donde pusimos en práctica este concepto de generar zonas de manejo, todas las características que les describo en la primera caja, conjuntas con imágenes satelitales o imágenes multiespectrales, en este caso obtenidas a través de drones, y la suma de créditos, que pueden ser todas aquellas, ya sea créditos de nitrógeno que provienen de la aplicación de nitrógeno inicial de maíz, o créditos a través del agua de irrigación, o a través de un muestreo de suelo. Toda esa información que nos sirve para volcarla dentro de un sensor, de un algoritmo, ya sea como el que les mostré de Project Sense, en el que utilizamos la dosis óptima económica más los créditos de ese particular lote, y lo podemos hacer espacialmente de manera que tengamos una prescripción que considera ambas capas. Es decir, en este caso, en este ejemplo, lo que hicimos es que para cada zona de manejo le atribuimos un diferente óptimo económico, a partir del cual los sensores espacialmente lo hicieron variar. Es decir, podemos tener una zona de alto potencial, alta respuesta a nitrógeno, con 250 como dosis promedio, y a partir de ahí el sensor ajusta más o menos dependiendo de la variabilidad espacial dentro de la zona, y podemos tener otra de menor potencial con menor dosis económica. Entonces, esta es una manera conceptual de mostrarles que lo mismo que implementamos a campo lo podemos llevar utilizando imágenes de diferentes fuentes. Entonces, ¿qué aprendimos de este ejercicio a través de todos estos sitios? Bueno, en principio que a través de, sabiendo la respuesta de la tecnología, en diferentes sitios podemos discernir que dependiendo del tipo de suelo, la dosis inicial de nitrógeno y la dosis óptima, que influye mucho dentro del algoritmo basado en sensores de cultivo, son los factores que mayor influenciaron las diferencias en el total de nitrógeno como ahorro, en este caso particular en Nebraska, y a su vez que afectaron mayormente la eficiencia del uso de nitrógeno cuando comparamos el productor con Sense. Por otro lado, los resultados negativos en un análisis posterior, los resultados negativos en el margen bruto de Sense, básicamente se asociaron a todas las aplicaciones que fueron muy tardías, a las cuales no se llegó a suplir la cantidad de nitrógeno requerido por el cultivo antes de B14 o antes de floración, y a su vez por una mala estimación del óptimo económico promedio, como les mencionaba, cuando los lotes tienen mucha variabilidad espacial y se utiliza un solo óptimo económico para luego variarlo a través del senseo,
eso genera pérdidas en la capacidad de captar los beneficios de esta tecnología. Por otro lado, un dato que me parece interesante es que a través de esta experimentación y esta red de ensayos que se hizo a través del tiempo, nos permitió que más o menos el 50% de los productores involucrados adoptar este tipo de tecnología, ya sea subcontratando algún tipo de proveedor de imágenes satelitales o de senseo del cultivo y el asesoramiento de la parte de extensión dentro de la universidad. Y después, una de las conclusiones a las cuales llegamos es que tenemos grandes oportunidades de aún mejorar esta tecnología más si ponemos en incorporación más características sitio-específicas que nos permitan variar el algoritmo a través del lote y a su vez agregarle otras variables dinámicas, como por ejemplo la parte climática, a través de la simulación de ese óptimo económico promedio del lote utilizando modelos de simulación. Entonces, creemos que los pasos a seguir de ahora en adelante, en términos de investigación y en términos prácticos, es incorporar metodologías que nos dejen utilizar la parte más estática y caracterizaciones de la variabilidad a través del lote y variables dinámicos como pueden ser la cantidad de precipitaciones o las diferentes condiciones meteorológicas dentro del cultivo. Con esto, bueno, les quiero agradecer a todos los que hicieron posible esta investigación. Como verán, son varios los miembros que han hecho un soporte de este proyecto a través de los 5 años de investigación. Y les dejo mi contacto por cualquier pregunta que surja en base a lo presentado hoy. Y bueno, espero tener la oportunidad de contestar más preguntas en vivo y en directo. Con esto les agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias, Laila, por la presentación. La verdad que muy interesante. Bueno, nos han estado llegando algunas preguntas para poder desarrollarlas y ir conversando sobre la presentación, ¿no? La primera dice, ¿qué variables a medir en un cultivo poseen más importancia para el modelado de la demanda de nitrógeno? Principalmente lo que vemos es textura y todas las variables que estén relacionadas a la capacidad de almacenaje de agua. Ya sea materia orgánica y textura son las dos que encontramos como más importantes, y aquellos sensores que de alguna manera nos permitan estimar esos parámetros que a veces son tan costosos, ¿no?, de medir a campo, como podría ser la conductividad aparente. Bien, bueno, voy a me echar una pregunta mía, un poco porque me parece que da lugar esta primera pregunta. Como vos sabés, y un poco por el título del Congreso, que es Siempre Vivo, Siempre Verde, está aumentando cada vez más los que, bueno, llamamos cultivos de servicio, cultivos de cobertura, pero básicamente, digamos, una intensificación que lleva a tener mayor cantidad de tiempo, raíces vivas en los suelos. A partir de ahí, ¿cómo te pensás que afecta este tema, pensando que esto es algo que debiera seguir creciendo, ¿no?, para adelante? Muy buena la pregunta y el comentario. En ese sentido, creo que cuando relacionamos los cultivos de servicio con el cultivo siguiente, en este caso podría ser un maíz, una de las cuestiones más difíciles de estimar es los procesos de mineralización y de inmovilización de los nutrientes para el cultivo que le sigue. Y en ese sentido, determinaciones de cuándo quemar el cultivo o cuándo terminarlo, qué momento de siembra, toda esa parte de manejo se está experimentando, pero creo que a la hora de determinar una dosis de nitrógeno, en particular para maíz, siguiendo un cultivo de cobertura, los sensores ofrecen esa medición indirecta de cuánto el suelo en realidad está aportando a través de ese cultivo de cobertura que se va en descomposición. Entonces, la experiencia que tengo puntualmente en el estado de Nebraska son los campos que se les aplicaron estiércol,
que vendría a ser una situación que no es completamente similar a la de los cultivos de cobertura, pero sin embargo ocurre lo mismo. Hay un desconocimiento de cuál es la fuente o la concentración de nutrientes durante la estación de crecimiento, y los sensores como que nos permiten monitorearla durante la estación. Así que veo como que esta tecnología nos va a permitir avanzar un poco más rápido en ese sentido y incorporar los créditos que nos deja ese cultivo de servicio. Bien, gracias. ¿Cuál cree que es el momento fenológico óptimo en maíz para predecir la dosis óptima económica de nitrógeno? Digamos, a la cosecha siempre hay menos incertidumbre, ¿no? Pero eso va a depender un poco de la práctica de manejo. O sea, si estamos pensando en una aplicación tardía, con alguna utilización de las tecnologías que hoy mostramos en la presentación, como sensores remotos, siempre nos aseguramos suficiente tiempo para que el cultivo responda y no sufra tanto estrés. B12, B14, ese sería el momento donde tenemos la mayor cantidad de datos de lo que está ocurriendo en la estación de crecimiento y a su vez no ponemos en compromiso la respuesta a nitrógeno. Bien. Otra pregunta dice, ¿cómo miden los sensores remotos esas dosis óptimas y cómo juegan las variables de precio de maíz y fertilizante? Bueno, algo que no me extendí en la presentación y es en algo que estamos trabajando, hay muchos de esos algoritmos que usan sensores remotos, como estarán familiarizados en Argentina, el modelo adaptado por el INTA, requiere una dosis promedio o una dosis estimada de ese económico óptimo. Entonces, en ese sentido hay mucho para trabajar y utilizar otras tecnologías complementarias, como pueden ser los modelos de simulación, para estimar a priori cuál vendría a ser ese promedio de dosis óptima. ¿Cómo aplican los precios y el precio del maíz y el precio de nitrógeno? Eso es al momento de la aplicación. El productor tiene la opción de al algoritmo ponerle los precios de maíz y el precio de nitrógeno. Así que lo que les mostré como resultados es adaptado a los precios actuales. Usa el ratio, la relación de precios actual. Bien, gracias. Para fertilizar, ¿solo evalúan las condiciones de canopeo? ¿La dosis a aplicar tiene en cuenta el diagnóstico previo de disponibilidad de nitrógeno del suelo? Bien, buena pregunta. El algoritmo que se utiliza de B8 a B12 en esa ventana tiene en cuenta todos los créditos hasta ese momento, ya sea por los que vienen en ese caso hay muchos campos irrigados, pero si no se toma un muestreo de suelo previo a la aplicación de nitrógeno y se toman esa cantidad de nitratos como crédito dentro del algoritmo. Es decir, la dosis económica se le va a restar ese crédito, como también se le podría poner otros créditos del cultivo de servicio, otros créditos de estiércol, se le van sumando a la ecuación. Está bien. ¿La franja target es al azar o se elige alguna en particular dependiendo del estado del cultivo? La franja de target, como le decimos, o la franja sense, eso fue en un diseño experimental randomizado a través de todo el lote. En el caso de un productor, y aplicando esto de modo práctico, sería todo el lote sería el target, y solo habría algunas franjas de referencia con suficiencia de nitrógeno para poder calibrar el algoritmo a la hora de aplicar la dosis. Bien, o sea, pensando por ahí en situaciones específicas, como para poner un ejemplo, se está trabajando bastante en zonas con limitantes gracias a la tecnología con poblaciones variables. Por ejemplo, sembrar en cierta zona donde hay alguna limitante como puede ser tosca, 30.000 semillas, en otra donde la tosca está un poquito más profundo, 45, y donde hay más profundidad del suelo, 55, como poner un ejemplo, y sembrar lotes con ese tipo de prescripciones.
¿Cómo adaptar? Claro, ¿cómo sería en ese caso, digamos, la adaptación? Hay otro, en ese caso, en donde uno tiende a variar varios factores, es decir, donde tenemos múltiples densidades, donde hicimos manejo diferencial a través del lote, hay una manera de censar las partes que a priori se saben que son las de mayor potencial para establecer esa referencia. Eso se usa mucho automáticamente. Hay algoritmos que capturan el 95% del lote que tiene mayor índice de verdor y se utiliza solamente esos valores como para llevar todo el lote y representarlo o compararlo ante esa franja de suficiencia, en vez de tener que el productor elegir dónde dejar la franja de referencia. Bien. Otra pregunta, dice, ¿hay correlación entre mediciones con el sensor de AgLeader sobre la franja Sense y sensores remotos, por ejemplo, satélites? Bien, lo que vemos es, sí encontramos correlación entre las imágenes multiespectrales tomadas por drones que tienen alta resolución y lo que podemos obtener con el senseo de AgLeader, utilizando los sensores con el aplicador. Con las imágenes satelitales estamos todavía trabajando, encontramos menos correlación y estamos probando si es un tema de resolución y también el momento en el cual podemos acceder a las imágenes. Bien. Acá otra pregunta habla del tema sobre lotes con riego. Dice, en un lote específico bajo riego, ¿en cuánto podría variar el aporte del nitrógeno del suelo de una campaña a otra? Debe ser repetido. El aporte de nitrógeno del suelo de un año a otro. Sí, en un lote bajo riego. Eso es tremendo, es muy variable. Es muy variable, claro, dependiendo de la región. Bien. Otra pregunta, ¿se define la potencialidad de producción de cada lote para estimar los DOE? ¿Cómo está incorporada en los algoritmos? Muy buena pregunta. Sí, el algoritmo per se, dependiendo cuál sea, toma una dosis óptima. Y hasta el momento se utilizaba una sola. Es decir, uno decía que la dosis óptima para un lote era 250 kilos de nitrógeno y eso, a partir de eso hacía variar el resto del lote. Lo que estamos tratando de hacer es mejorar estos algoritmos para que nos permitan hacerlo por zona de manejo, por diferentes potenciales, y ahí uno puede parametrizar el algoritmo con diferentes potenciales por zona. Entonces, como ponía ahí el ejemplo, tener una zona de 250 kilos con una por ahí de 100, ya sea con diferente densidad de siembra o con diferentes potenciales. Bueno, por supuesto, casi todas las preguntas empiezan con Laila, muy buena la presentación. Bueno, no, esa parte, para no perder tiempo, las obvio. ¿El NDRE se puede obtener a partir de Sentinel u otro satélite o solo con dron? Buena pregunta. Hoy lo estamos obteniendo, accedemos a imágenes satelitales acá en Estados Unidos que nos permiten calcular el NDRI. La diferencia está en la resolución y en eso es lo que estamos investigando más para ver si en qué momentos y bajo qué condiciones las imágenes satelitales nos permiten llegar a los mismos resultados. Bien. ¿Ven similitudes y diferencias entre su investigación y el programa DIFM de la Universidad de Illinois? No sé, de vuelta, ¿ven diferencias? Similitudes y diferencias entre su investigación, lo que vos estás trabajando, y el programa de DIFM de la Universidad de Illinois. Esa persona seguramente me conoce muy bien haciéndome esa pregunta. DIFM es el Data Intensive Farm Management, es un programa que venimos trabajando hace 5 años con ensayos en grilla, utilizando dosis variable de nitrógeno. La diferencia principal que existe es que los sensores remotos le adhieren dinamismo a la recomendación de nitrógeno.
Sin embargo, el DIFM es algo que nos permite, como al fin de campaña, evaluar cuál fue la dosis óptima económica de ese lote. Si uno pensara en lo que estamos buscando hoy actualmente, es que el DIFM nos sirva de manera que podamos calibrar los sensores remotos y que podamos fertilizar el resto del lote cruzando ambas fuentes de información. Bien, muchas gracias. ¿No se puede correlacionar la corrección de N con un análisis de nitratos en el suelo a quinta hoja y la medición del NDVI de la banda de suficiencia? La quinta banda. Aquí, claro, estadio quinta hoja debe ser... la pregunta es si no es posible correlacionar la corrección del N mediante un análisis de nitratos en suelo en quinta hoja y medición del NDVI de la banda de suficiencia. No lo he probado de esa manera, pero sería interesante ver cuáles son los resultados. Le sugiero al que realizó la pregunta, por ahí hacemos un follow-up. Bien, está, como ya dijimos en la presentación, está la opción de Buenísimo. de tener reuniones después. Leila, para la región centro-norte del país, donde por lo general realizamos una aplicación de nitrógeno durante el ciclo del maíz, ¿qué herramientas recomendadas para variar la dosis de N, N-sensor, ambientación, con ajuste de balance de N del suelo o una combinación de las mismas? ¿Cuál sería la mejor herramienta para esta pregunta? Combinación de las mismas. Eso es lo que desde mi experiencia, eso es lo que nos da los mejores resultados. Bien. Otra pregunta dice, ¿usan el nitrógeno anaeróbico NAN en Estados Unidos? ¿Qué resultados tienen? No se usa como práctica o de rutina, pero sí lo estamos incorporando de alguna manera dentro de los algoritmos. Esa es una de las áreas donde estamos trabajando. Bien. Una pregunta, ¿se puede acceder al algoritmo para adaptarlo a cada ambiente de trabajo? ¿Cómo debería hacerse? Muy buena pregunta. Eso no lo conté en la presentación. Y esa es una de las cosas que creo que hay mucho para mejorar. Es que lo que hacemos en este caso es todo post-processing. Es decir, se procesa, deja de ser en tiempo real, que era una de las ventajas que tenía el hecho de tener el crop circle o de Ag Leader, el equipo, ¿no? Y aplicar en tiempo real. Entonces, cuando uno le quiere poner esas variables adicionales o empezar a utilizar los sensores por zona, todo tiene que pasar, sentarse en la oficina, analizar los datos, crear la prescripción. Entonces, la línea de trabajo va orientada a eso, que los algoritmos que están montados dentro del aplicador ya puedan utilizar esa información previa. Bien, gracias. ¿Por qué razón utilizan el NDRE dentro de los demás índices vegetales? ¿Cuál es la razón de esta elección, ¿no? Sí, la razón es porque cuando comparamos, por ejemplo, NDVI con NDRI, encontramos que el NDRI nos permite ser un poco más sensibles a las diferencias en nitrógeno. Y a su vez podemos utilizarlo más temprano. Eso es lo que, para productores que no quieren entrar en el lote o que van a utilizar su propio equipamiento y no pueden extenderse hasta B12, B14, y queremos plantear una aplicación en B8, por ejemplo, el NDRI nos permite hacer una distinción mucho mejor, es más sensible. Esa es una de las cosas. Hoy en día estamos probando otros sensores, incluyendo hasta señales de radar, para ver si podemos complementar o hacer lo que el índice sea más sensible, diría, en las estaciones tempranas de cultivo. Bueno, acá una pregunta para aprovechar, ya que sos argentina y estudiaste acá y todo, y estás viendo y cómo se produce allá en Estados Unidos. Dice,
¿Cómo ve ella la situación productiva en Argentina respecto a la de Estados Unidos, pensando principalmente en fertilización? Bueno, lo que pienso es que tenemos problemas opuestos. Acá toda la tecnología está volcada, como les mostré en los resultados, está volcada a reducir la dosis de nitrógeno a aplicar. Y en Argentina tendemos a siempre pensar que la dosis que estamos aplicando es alta, o no tendemos a pensar que en realidad el hecho de aplicar menos dosis nos puede costar más caro que el hecho de por ahí ser un poquito más arriesgado. Entiendo que el contexto económico y a veces político y las reglas de juego no son siempre claras, entonces el productor carga con esa mochila, pero a simple vista los escenarios son diferentes. Acá es mucho más de reducir la dosis y en Argentina es más de explorar mucho más, que hay ambientes que sí responden a nitrógeno o hay ambientes que los castigamos con dosis bajas de nitrógeno cuando en realidad todavía hay un margen de ganancia. Bien, muy claro. Laila, bueno, de esta forma estaríamos llegando, pero no quiero dejarte sin la posibilidad de, no sé, si querés hacer un comentario final sobre el tema, dártelo. No, básicamente quedar con mi contacto para los que quieran tanto hacer experimentaciones en Argentina usando sensores. Tengo dos estudiantes de doctorado, uno de ellos es argentino, así que siempre buscamos tener colaboraciones entre lo que se hace acá y lo que se hace en Argentina. Así que nada, esperando comentarios y el contacto de aquellos que estén interesados. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por el intercambio, Laila. Y muchas gracias a toda la audiencia por sumarse. Y no se olviden que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes donde podrán buscar a los disertantes que están registrados en el Congreso, por ejemplo Laila, y a través de esta plataforma poder chatear o incluso programar alguna reunión con ellos. Así que nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias nuevamente, Laila. Gracias a todos.